Un huerto es un espacio dedicado a cultivar plantas de exterior como hortalizas, verduras, legumbres, plantas aromáticas a pequeña escala y gran escala, generalmente destinadas al autoconsumo. Pero, ¿qué aprendizajes nos puede dar un huerto? Para platicar más del tema está con nosotros Rebeca Azcona, la Miss del Huerto, que con sus cuentas de Instagram nos ha hecho notar las diferentes formas de aprendizaje y de cómo podemos lograrlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy estoy muy contenta. Tengo una súper invitada que es Rebeca Azcona, mejor conocida como la Miss del Huerto. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que un honor estar aquí contigo. Al contrario, el honor es nuestro. La verdad, desde la primera vez que vi tu trabajo, desde Entre Giros y Marometas y ahora con la Miss del Huerto, me encanta la creatividad y la forma que tienes de este método de enseñanza. Pero para los que todavía no conocen a Rebe, mejor platícanos tú, Rebe. ¿Quién es Rebe Azcona? Bueno, pues te decía que es un poco difícil de contestar la pregunta porque ya siendo mamá y mil cosas, ya a veces uno se pierde de quién soy. Bueno, sí. Pues yo estudié química farmacobiológica. Sí me dediqué un tiempo a laboratorio clínico, farmacéutico, y después llegué afortunadamente a la parte de docencia, pero no en el giro de la química, sino más en lo natural, en la cuestión de huertos. Y bueno, me encantó tanto que ahí me quedé. O sea, desde niña yo tenía el interés. Mi mamá afortunadamente nos inculcó esto del cuidado de las plantitas, nos nos hacía juntar como material para reciclar y lo llevábamos a una recicladora. Entonces creo que eso se quedó muy dentro de mí. Y ahora que se queja que guardo mil cosas, me dice, ¿por qué tienes tanto tiradero? Bueno, una para mis materiales didácticos, claro. Y otra pues porque le digo, tú me enseñaste a guardar, no tirar, para reutilizarlo. Claro, la verdad es que si todos creciéramos con esta cultura del cuidado del medio ambiente, de reciclar, de todo esto, creo que sería un mundo mejor. Entonces, qué bueno que tienes eso y lo puedes transmitir, que es lo más bonito. Oye, a ver, cuéntame, ¿también eres mamá? Así es, soy mamá de 2 niños, son gemelos. Tienen 6 años, ya casi 7. Oye, ¿inquietos o tranquilos? Más que inquietos. Sí. O sea, trabajo hay muchísimo. Mucho, sí, claro. Ya lo creo, y más siendo gemelos. Ahora, a mí me llamaba mucho la atención la primer cuenta, que es de la que les hablaba, Entre Giros y Maromas, pero me llama mucho la atención porque yo decía, ¿cómo? 2, y aparte yo los veía a la par, gemelos, y aparte neurodivergentes. Entonces, el nivel como decimos aquí, sube al 4x4. Sí. Una vez yo publicaba cosas pues en mi Facebook, ¿no? Personal, y de pronto una amiga me decía, ay, sí, veo a tu hijo haciendo las fotos. Y le dije, no, son 2. Ay, es que no me había dado cuenta, ¿no? Porque igual publicaba así de que estaban solos. Y sí, se sorprenden de que son 2 y sí, son muy hiperactivos. Oye, pero qué maravilla que tengas tú como, de alguna manera, la experiencia, 1 como mamá, 2 con niños neurodivergentes, y que lo puedas transmitir incluso en el área donde te desenvuelves como docente, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo llega el diagnóstico de tus hijos? Sí, bueno, su desarrollo iba bastante dentro de lo normal, o sea, ellos de que sostuvieron su cabeza, gatearon, caminaron, o sea, todo iba como dentro de, pero sí había ciertas cositas que yo sí había notado, pero no me alarmaban. O sea, por ejemplo, tenían más de 2 años y todavía no hablaban, pero no decían ni agua ni nada, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues ya llegará el momento, ¿no? Claro. Ya hablarán. O sea, y luego la gente me decía, no, es que son gemelos, ellos tienen su lenguaje. Y yo decía, pues no, realmente ni se pelaban en ese entonces. Como hasta los 3 años ellos empezaron a interactuar entre ellos, pero antes no. Y sí había como visto varias cositas, pero quizá era falta de información. Yo no las veía como algo inusual. Yo decía, mira, qué curioso que juegan de esta manera, o que son demasiado hiperactivos, o que casi no duermen en la noche. O sea, sí me llamaba la atención, pero no decía, esto es algo que debo de atender, ¿no? Claro. Entonces, un día, en una comida familiar, fuimos a otra ciudad y estuvo ahí una tía que es psicóloga
Y regresando del viaje, me llama y me dice, mira, no te quiero alarmar, no quiero que te preocupes, pero yo vi en tus hijos muchas señales de posible autismo. Te voy a ir diciéndolas, tú me dices sí, si no, si nada más la hicieron aquí o en tu casa también. Entonces, bueno, yo empiezo ahí el checklist de esto, no, pues sí, esto también, esto también. Ella, por ejemplo, pues convivió muy poquito con ellos y ellos no llegaban a decir quiero agua, obviamente no hablaban. Okay. Y no señalaban el agua, ellos agarraban a cualquier persona de la mano y la llevaban a donde estaba el agua para que les diera el agua. Había otros niños ahí, hijos de mis primos, y nunca quisieron jugar con ellos jugaban a su manera. Okay. Esos aritos que son como de colores y de más grande a más chiquito, sí. Ellos los alineaban y de ahí empezaban a hacerlos girar. Luego terminaban de lanzarlos, regresaban y se podían pasar horas ahí. Si llegaba algún niño como a agarrarles un arito, uy, crisis, porque problema. ¿Cómo les quitaste la alineación que tenían? Claro. Y no permitían que otros niños jugaran con ellos porque pues era su juego a su manera. Y entonces como que mi tía me decía todas esas cosas y yo decía, pues claro que lo había notado, pero para mí no era como algo raro, ¿no? Claro. Y o ese día nos quedamos a dormir en casa de una tía y me decía, ay, pues mira, vete con tus primas a divertir, para que salgas, yo me quedo con tus niños. Y yo le decía, es que en la noche se despiertan. Y me dice, ¿a poco todavía les das así leche en la noche? Y yo, pues, para que se arrullen, sí, pero no es que se despierten y se vuelvan a dormir. O sea, a veces 2 de la mañana y se despiertan y a las 5 se vuelven a dormir, o desde las 4 se despertó y ya no se volvió a dormir porque se ponen a jugar. Eso, jugar. Ajá, como que ya amaneció para ellos, ¿no? Sí, claro. Y luego se despierta uno y luego el otro y me decía, mi tía, ¿cómo crees? Qué pesado. Yo, pues así es esto, pero yo decía, pues así es con los niños, ¿no? O sea, yo no tenía esa referencia de que no era normal. Claro, que dormían toda la noche, esa maravilla de que pueden dormir toda la noche. Así es. Exacto, y además, siendo gemelos, pues no es lo mismo uno que 2 al mismo tiempo, no es lo mismo que uno tenga una necesidad y otro otra necesidad, y ahora el hecho de que sean gemelos, pues no significa que sean iguales tampoco. Entonces, ¿qué diagnóstico tienen tus hijos? Pues autismo, Okay. En aquel momento el primer diagnóstico decía que tipo 2, ¿no? Claro. Y ahorita que a lo mejor 1, bueno, eso ya pues es irrelevante, ¿no? Claro, pero finalmente son autistas. ¿Actualmente son verbales? Actualmente sí, ellos empezaron a hablar como hasta los 4 años. Ok. Ajá. Ok, y finalmente, creo que cada vez que a un papá nos llega un diagnóstico, en algunos casos, pues, bueno, más bien, sino es que en la mayoría la vida nos cambia de alguna forma. ¿Cómo cambió el diagnóstico en Rebeca? Pues yo creo que para la mayoría de los papás cambia totalmente y pues en mi caso es esa incertidumbre, ¿no? De que, ¿y qué va a pasar? ¿No? Van a poder hablar, van a poder comunicarse, van a poder lograr hacer ciertas cosas, van a ser independientes, todo esto, que pues tú tienes un panorama, malamente quizá te imaginas algunas cosas y de pronto se derrumba, ¿no? ¿Y ahora qué? Entonces sí cambió mucho, por ejemplo, yo estaba trabajando más horas, y de pronto fue, a ver, pues tengo que disminuir eso porque tengo que estar aquí más tiempo con ellos. Claro. Ahora sí que atendiendo muchas cosas, ayudándoles en la educación, ayudando pues más a estar con ellos en la casa que las terapias. O fíjate que nosotros no hemos ido tanto a terapias, sino más bien ha sido más en casa el trabajo. Okay. Entonces sí, o sea, cambió en muchos sentidos. Entiendo. Pero en la parte social, de alguna manera o tristemente, como padres, le sufrimos un poco en esta parte. Digo sufrimos porque no toda la gente entiende del tema, no toda la gente es empática, no toda la gente está informada y a veces es complicado, sobre todo en las fiestas infantiles. Y hay una anécdota que cuando la vi y la escuché, la verdad me tomó el corazón por completo. Platícame, por favor, ¿qué es amiguismo? Bueno, poniendo un poquito en contexto, cuando yo tengo el diagnóstico de mis hijos, Ajá. Claro, al principio, pues como dices, de los cambios, el shock y todo, yo al poco tiempo abrí una cuenta, que es la que dices que entre giros y maromas, pues como para empezar a compartir cosas que nos servían, a lo mejor algún tip o alguna experiencia. Entonces de pronto, pues pongo cosas ahí de ese tipo, ¿no? Y entonces una vez hice un video de una experiencia que tuvimos al ir a una fiesta infantil, donde llegamos y los niños estaban jugando con unos globos y mis hijos querían agarrar los globos e irse corriendo. Ajá. Porque les gusta mucho jugar a que los persigan. Entonces los niños como que se enojaban de que, ay, ¿por qué nos quitaron los globos? Y entonces,
pues se alejaban de ellos, o sea, se fueron todos los niños al brincolín, mis hijos ahí iban y yo escuchaba, ay, ahí vienen los niños, como que, ay, que esto es muy común porque sucede que como no juegan de la misma forma, no entienden de la misma forma el tipo de juego, el tradicional, pues los otros niños es como, está raro, ¿no? O sea, como que hacen no entiende, o incluso a mí me pasa que Majo a veces grita de que no es hablante y hasta los niños hasta a veces se asustan, ¿no? ¿Y luego qué pasó? Sí, entonces escucho que los niños les huían y llega el hijo de mi amiga, la de la fiesta, y me empieza a preguntar que si ellos hablaban o si se comunicaban con lengua de señas. Y él lo dijo porque su papá es no es sordo totalmente, tiene un porcentaje de discapacidad auditiva, pero mucha parte de su familia pues se comunican con lengua de señas. Okay. Entonces yo le decía, no, es que sí escuchan, pero no te responden, ¿no? O a lo mejor no responden de la manera que tú esperas o no tal cual como tú te lo esperas. Claro. Entonces, porque me decía, o si quieres, dime cuáles señas sí entienden, ¿no? Como que a lo mejor apenas están aprendiendo. Y ya le expliqué y le dije, no, es que mira, es que ellos tienen autismo, y le expliqué poquito. Entonces se va con su mamá y al rato regresa y me dice, oye, ¿cómo decías que tenían amiguismo? Ay, y yo dije, ay, qué bello. Y entonces fue el único niño que en la fiesta se acercó a ellos, llegó con un globo como diciéndoles, a ver, ¿ustedes querían jugar con el globo? A perseguir, yo juego con ustedes a eso. Y se estuvo jugando con ellos, luego al ratito les empezó a enseñar su celular videos y Eric, uno de mis hijos, le encanta picarle a todo y así como que toda la paciencia del mundo guardaba su celular y decía, a ver, al ratito lo vuelvo a sacar. O sea, como no enojándose, la verdad es que un amor de niño. Y lo que o sea, mi conclusión es, claro, este niño está ahora sí que acostumbrado a vivir esta cuestión de inclusión, ¿no? Con su familia, a conocer que hay diferentes maneras de hacer las cosas, de comportarse, de todo, y fue el que estuvo ahí, pues queriendo ser su amigo. La verdad es que cuando yo escuché esta anécdota, me tomó el corazón por completo. Son de estas veces que agradeces a los papás que eduquen con inclusión. O sea, esta parte tristemente sucede de que no lo haces hasta que te pasa, ¿no? Pero el encontrarte con niños sensibilizados, con ganas o con esta curiosidad de observar primero intereses, de querer esta parte sobre todo bueno, así no va a jugar, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Esta curiosidad y estas ganas de hacerlo, la verdad, todo viene de casa. Por eso se les agradece, papás, cuando educan con inclusión, que aunque no tienen en casa una neurodivergencia o alguna condición de vida visible, la verdad se agradece que son empáticos a primera vista ante cualquier circunstancia, y la verdad, como mamás de niños neurodivergentes, lo agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad. Entonces, esa anécdota creo que es un claro ejemplo de que sí hay niños sensibles, sí hay niños empáticos, sí lo están haciendo bien, papás. O sea, finalmente cada vez hay más información y más ganas de educar con inclusión, y se agradece muchísimo. Me encantó esa anécdota, de verdad. Si pueden ir a la cuenta y escuchar de viva voz de nuevo la experiencia de Rebe, la verdad vale mucho la pena. Y bueno, ahora, eso es giros y maromas. ¿Cómo nace la Miss del Huerto? Bueno, yo, como te platicaba, pues me dedico a dar clases de huertos desde hace mucho tiempo, más de 10 años, pero todo empezó con otra empresa que se llamaba Pasiflora, y ahí duramos 10 años y dábamos cursos al público en general, más adultos que a niños. Okay. Y de pronto, hace un año, cumplió 10 años el proyecto, pero yo me empecé a dar cuenta, bueno, yo ya no estaba tan involucrada, ni mi socia, como en hacer las cosas que hacíamos antes, y yo ya había empezado como a dar más clases en escuelas. Ya. Yeah. Porque, por ejemplo, antes dábamos el curso de todo el fin de semana, y yo ya no podía, o sea, no me cuidan tantas horas a los niños, ¿no? Claro. Entonces ya no podía andar de arriba para abajo, y dar clases en escuela se me facilitó por los horarios, ¿no? Claro. De que mis hijos también están en la escuela, yo puedo, y entonces me empecé a involucrar más en las clases de niños. Y dije, bueno, pues ya me voy a ir de lleno. Bueno, no, también estoy abierta a otro tipo de público y de cursos. Claro. Pero dije, ya me estoy involucrando más en las clases de niños, pues voy a abrir como mi proyecto hermano de la Miss del Huerto.
Y esto de la Miss del Huerto, a mí me encanta que también por favor vayan a revisar la cuenta y síganla porque no tienen una idea, se nota la dedicación, la creatividad, porque de verdad es impresionante, hay canciones para cada cosa. ¿Estas canciones de dónde salen? Fíjate, cuando yo empecé a dar clases para niños, o sea, nuestro público en general eran adultos y hasta a mí me daba miedo, decía, ¿cómo voy a dar clases para niños? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo van a hacer caso? ¿No? Así que hasta miedo me daba. Y cuando me tocó estar ahí, pues fui poco a poco aprendiendo y cada vez más, y te digo, sigo aprendiendo. Claro. Y entonces, de pronto digo, a ver, tengo que explicar el tema de tal cosa. ¿Y cómo le voy a hacer? Entonces me imagino imágenes y que la cartulina y que el peluche y todo esto. Y de pronto me llegan ideas de canciones de, ay, ¿y si esto lo explicara en vez de nada más platicarlo, lo hiciera una canción? Claro. Y es algo muy chistoso porque te digo que no es como que me siento y, ay, a ver, ¿cómo la voy a inventar? ¿Qué le voy a poner? Sino que de pronto me llegan las ideas y hasta agarro el teléfono y me pongo a grabar lo que se me ocurrió. Ajá. Y lo empiezo a hacer y entonces así han surgido varias canciones de diferentes temas. Y es muy chistoso, por ejemplo, ayer que estaba dando clases, los niños más chiquitos estaban como muy inquietos. Entonces empiezo a cantar la canción y claro, es como que voltean a ver y se quedan ahí. O sea, como que una canción llama. Claro. Más a veces que nada más estar platicando las cosas. Totalmente de acuerdo. Y esto me lleva también como a métodos de enseñanza, ¿no? O sea, no es que solo exista tradicional, no es que solo exista que sea el Montessori, no es que solo, o sea, hay formas de hacerlo, hay que buscar esas formas y a mí eso es algo desde que te conocí, Rebe, en persona. La verdad es que me llamó mucho la atención en un congreso que nos tocó ahora sí que desvirtualizarnos, que ya nos conocimos en persona. Yo le platicaba que pues el interés de Majo, bueno, le encantan las escobas. Y entonces yo decía, es que yo no sé cómo hacerle. Y bueno, Rebe en 2 segundos volteó, oye, ¿y si le pones las letras en el piso y que las barra? Y yo dije, o sea, a lo mejor era una idea como muy fácil, pero yo no procesaba eso. Y la verdad es que, Rebe, tienes mucha creatividad. O sea, yo veo todo lo que subes en las cuentas y la realidad de las cosas es, te gusta que los niños conozcan el mundo, porque veo mucho en la cuenta de la importancia de jugar con tierra, la importancia de tocar, la importancia de observar, la importancia de muchísimas cosas que es a donde llevo. A ver, ¿por qué un huerto? ¿Qué tiene un huerto para aprender? ¿Qué elementos te da el huerto para enseñar? Claro, híjole, pues es que en el huerto puedes hacer un montón de cosas, o sea, desde matemáticas, ¿no? Así de ver cuántas semillitas vas a poner, o cuántas macetas, o también por ejemplo, ayer estaba con los alumnos más chiquitos, molimos cascarón de huevo que puede ser abono para las plantas y es, a ver, con tus dedos de pincita nada más vas a agarrar una pizca para echarle, porque pues llegaban con el puño, ¿no? Claro. A ver, no, dedos de pincita, y eso les sirve para después poder agarrar el lápiz, ¿no? Sí, son como un montón, fina, claro. Muchas cositas que se pueden trabajar en el huerto, y la verdad es que, híjole, eso de agarrar la tierra, atreverse y mojarse, es maravilloso. Hay muchos niños que no les gusta, bueno, una por cuestión sensorial, y que lo entiendo perfectamente, porque mis hijos pues también a veces sucedió, sobre todo de más chiquitos. León no podía ensuciarse con nada y Erika al revés, así todo embarrado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay niños que no les gusta hacerlo, pero porque en su casa los regañan. Entonces así de, no, pero es que mi mamá, y sí hay niños como que tienen ese miedo. Me voy a ensuciar y me van a regañar. Ajá, pero pues bueno, así atrevernos a hacerlo y es maravilloso toda la cuestión sensorial que puede dar un huerto y también eso de la paciencia, ¿no? De que, a ver, no es de un día para otro que crece la planta o, híjole, se murió, bueno, pues ver causas y efectos. ¿Qué pasó? Ah, pues no la regamos. Híjole, no, pues le arranqué toda planta, no nada más arranqué una hojita. Entonces, como que son muchísimos beneficios que da el huerto. Muchísimos. Y ahorita que dices esto, lo de la paciencia, creo que es uno de los principales puntos, porque vivimos en un mundo muy aprisa. Y bueno, no es por nada, pero la gran mayoría de los niños, pues quien no tiene tablet, quien no tiene un celular, quien no está metido viendo videos y si no carga rápido el video empiezan en una desesperación. Cualquier niño, sea neurotípico o neurodivergente, la paciencia ya no es una gran virtud, vaya, hoy en día. Y creo que esta parte de la paciencia en un huerto
te trae muchísima enseñanza, desde esperar, apenas la plantaste, y no es esperar 1 minuto, 2 minutos, o sea, tienes que esperar días a que suceda, y todo este proceso, que también ya lo platicábamos también en el Jito de Mati, que también estuvo aquí con nosotros, pues este proceso de qué es primero, qué viene después, qué sigue, o sea, todas estas líneas de proceso. A mí a veces las escuelas, no sé si tú opinas lo mismo, pero las escuelas en general ofrecen de que no, aquí de preescolar sale escribiendo, leyendo, y bueno, y con 2 idiomas, y bueno, el non plus ultra, sí. Sale el pobre chiquillo de tercero de kinder, cuando dices, a ver, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué nos estamos brincando? Esta parte de ensuciarse, o a lo mejor no ensuciarse, pero de trabajar texturas o trabajar sus manos, todos estos temas sensoriales importantes que se pueden ver a edades tempranas, para que ya en el futuro, en la primaria, pues ya tengan tiempo de aprender lectoescritura, ¿no? No sé, por ejemplo, el método que usas tú, Rebe, en específico, pues son por medio de canciones y por medio de la observación. También veo esta parte de los bichos, que bueno, yo los bichos no puedo con ellos, pero platícame, ¿qué aprenden de los bichos? Fíjate que con los bichos es un poco más de, bueno, tienen una cabeza, un cuerpo, 2 antenas y X patas, ¿no? O sea, claro que vemos esa parte, pero ha sido muy curioso como el aprender a respetar a los bichos, y es respetar la vida en general. Yo cuando vamos a sembrar las semillitas, les digo las palabras mágicas, ¿cuáles son? Y ya todos se las saben. Que crezcas muy bonita, le dicen a la plantita o a la semilla. Y cada que vamos a cosechar algo, a cortar una hojita o flores, es pedirle permiso a la planta. Plantita, ¿me regalas una hojita? Te voy a tomar una florecita, y decirle gracias. Entonces eso también como que ellos empiezan a ver, claro, no nada más somos nosotros, los seres vivos. Y pusimos hace poquito en un tema de precisamente como de control de plagas, unas trampas de insectos. No es con medio de químicos ni nada, simplemente son como unas cosas de colores que los bichos se atraen, pero se quedan pegados ahí. Ya. Entonces, claro, los puse como para que aprendiéramos diferentes técnicas. Pero tuvo mucha razón, un niño me decía, pero es que se van a morir. Pero él estaba angustiado de que se van a morir los bichitos. Y yo caí en cuenta y dije, pues claro, todo el tiempo les he estado enseñando la parte de respeto vida. Y vengo a poner estas trampas, las terminamos quitando. Pero fue porque ese niño, así, él es hiperactivo, él tiene TDAH, y entonces es como que, claro, que él haya como tocado este punto, fue, claro, entonces las tuvimos que quitar, claro. porque digo, sí es cierto, entonces, ahora sí que aprender a no pisarlos, a respetarlos, hasta les hicimos una casita, ¿no?, el hotel de insectos. ¡Ay, qué padre! Ajá. Oye, no, y la verdad es que ahora, por ejemplo, también vi que estás protegiendo unas iguanas. Estás protegiendo unas iguanas, y que también tienes tus repelentes, que es un espanta... un espantaiguanas le puse. Espantaiguanas, sí, que también es como un espantapájaros, pero lo que me gusta es esta creatividad que tienes, con respeto, con mucho amor, porque de verdad se nota desde que abres la cuenta, se nota todo el esmero y las ganas que le pones a este proyecto. Dime, ¿tus hijos en qué influyen en esta parte? Pues, por ejemplo, yo cuando estoy planeando alguna clase, sí me pongo a pensar, a ver, ¿cómo yo daría esta clase para que ellos pudieran comprender este tema? ¿O qué actividades pondría a hacerles a ellos? Y esto surgió de cuando ellos entraron al kinder, ellos les tocó tomar las primeras clases virtuales, ¿no? Estábamos en medio de pandemia, y pues claro, era todo a través de la computadora, a través de una pantalla que la maestra decía, a ver, señala cuál es la letra tal, y pues ellos como que en la computadora no, ellos preferían como las cosas tangibles. Claro. Entonces, que tengan sentido. Ajá, entonces ellos iban por las letras del abecedario, del rompecabezas, o traían X cosa, de que a ver cuál es el triángulo, entonces iban por el peluche que tenía la nariz en forma de triángulo, y entonces yo ahí empecé como a hacer todos mis materiales, como más, pues sí, con títeres y con esto y con lo otro, y yo siempre trato de que sea una parte teórica, ya sea con cuento, con una canción, y luego una parte donde se afianza el conocimiento, ya sea con un dibujo, una maqueta, que con lodo, con plastilina, y luego ya vamos a aplicarlo al huerto. Entonces tiene como sus pasos, y está padrísimo porque, bueno, yo empecé también a aplicar cosas que yo había aprendido con mis hijos, de los calendarios visuales, las agendas, el anticipar, y un día dije, ¿y si lo hago también así en mis clases? Entonces en mis clases yo llego y les explico a los niños cuál va a ser la agenda del día, más o menos cuánto vamos a durar en cada actividad, qué sigue después de la otra actividad, y entonces ellos ya como que sabían a lo que íbamos,
ya se quedan como más tranquilos de saber qué es lo que sigue. Bueno, lo voy a hacer esto para poder hacer lo otro. Y ha sido maravilloso como el combinar ambos mundos. Claro, la verdad es que creo que te abre todavía un mundo de posibilidades, aparte de lo creativa que eres, pero con tus hijos ahora sí que ellos te dieron como esta visión, ¿no? Quiero pensar que el tener niños neurodivergentes te abre todavía una visión muchísimo más amplia, porque ¿cuántos docentes tienen el material y dices, con esto... Y ya hablando en aula, ¿no? O sea, hablando en el aula y tienen el material y quieres que el niño señale o te diga cuál es la letra A en este momento, pero pensar y no te la da, no es como que, no se la sabe, ¿no? O sea, ya no se la supo, ya tache, ya mal. Oye, dale más opciones, o que él muéstrasela y que él te la dé, no sé, como que hay que empezar a ver muchísimo más opciones de aprendizaje, y esta es una gran cuenta, ahora sí que la Mies del Huerto nos da muchísimas herramientas para aprender a ver como diferentes opciones de aprendizaje, y eso se agradece muchísimo, Rebe, de verdad. Y bueno, también sé que no solo enseñas a niños, o sea, también tienes esta opción de poder enseñar a adultos. ¿Qué puede aprender? O sea, van a decir los adultos, ¿cómo? ¿Me van a poner a cantar a mí también? Quiero pensar que haces material para, dependiendo del público que tienes, pero ¿cómo podrían ser estas clases? ¿Son papás e hijos? ¿Son adultos? ¿Cómo funcionan estas clases? Sí, fíjate que yo me topé con que muchos niños tienen ese interés de tener un huerto en su casa, las plantitas, pero llegan con los papás y bueno, en primera, de que te vas a ensuciar, y en segunda... Y el papá se queda así de, ¿y yo cómo le hago si yo no sé, no? Entonces como que ahí se merma la emoción que tenía el niño. Sí. Y entonces, ahorita yo estoy tratando de hacer unos talleres de papás e hijos. Y pues sí, las canciones van a ser para todos. Incluso yo a veces mi material didáctico para niños los llevo a las clases de adultos. Y se divierten un montón y dicen, claro, pues es que así está más padre aprenderlo. Claro. Y entonces digo, si no las quieren cantar, no las tienen que cantar, pero sí es así como una combinación para que se involucren ambos y con un lenguaje que también pues lo puedan comprender ambos, ¿no? Claro, y qué importante esto que estás diciendo, es una excelente actividad para involucrarte con tus hijos, o sea, porque piénsalo nada más, a veces estamos tan enrolados con el trabajo, o sea, porque entendemos que ahora a veces mamá y papá trabajan, o porque solo está mamá o porque solo está papá, pero es una excelente actividad para ir y convivir juntos, si te ensucias no pasa nada, a que muestres esta confianza, o sea, que ya no sea un miedo y que sea una confianza, el poder ensuciarte, el poder, no ensuciarte como tal, sino el poder jugar, porque realmente algo que decía una amiga terapeuta que es muy cierto, ve nomás el regadero que hay, y decía ella, pues es que señal de que se divirtieron, ¿no? Entre más regadero y entre más tiradero de juguetes hay, entre más se ensuciaron, más se divirtieron y más aprendieron y más tuvieron experiencia. Y bueno, la verdad, Rebe, a mí se me hace que haces un trabajo extraordinario como mamá y como maestra. O sea, la verdad, se nota que le pones todas las ganas del mundo, tienes un abanico de creatividad impresionante. Me encanta que seas mamá de gemelos. Ahora sí que bien dicen que a veces hacen equipo y conspiran, ¿no? Entonces yo creo que nunca te aburres en esa parte. Sí, no, a ellos también les gusta mucho estar en la naturaleza, ensuciarse, trepar de aquí para allá, y a veces llegan a casa y sus abuelos así de, pero ve nomás, y yo, bueno, lo experimentaron, ¿no? Y es de lo que trata, ¿no? Qué maravilla. Y bueno, nosotros nada más esperamos que nos puedas seguir compartiendo muchísimo en estas cuentas. Repítenos, por favor, las cuentas que tienes. Una es Entre Giros y Maromas, entre cada palabra hay un puntito. Ajá. Y la otra es La Mies del Huerto, Rebeca Azcona. Maravilloso. Si te quieren contactar para, oye, en la escuela necesitamos un curso del huerto, si no sé qué otras
otras opciones podríamos darle? Sí, pues ya sea un curso de huertos, o sea, clases o asesoría, no es lo mismo en muchas circunstancias el huerto en la casa que en el de la escuela, sí tiene sus diferencias, o también pues cursos para familias, ¿no? Maravilloso. No, y la verdad, bueno, ahorita no lo puedo mostrar mucho, pero Rebe me trajo para hacer un huerto para mis hijas, que lo agradezco infinitamente, van a estar felices, pero lo primero que le dije, me tienes que enseñar, porque no tengo la habilidad de manejar, ahora sí que la tierra, las plantitas y todo, pero seguramente voy a recibir ese curso, por favor. Claro. Muchísimas gracias por eso. Y me encantaría que a lo mejor nos pudieras compartir un mensaje para papás o colegas docentes con tu experiencia. Pues voy a retomar algo que estabas diciendo tú ahorita, ¿no? De abrirte al abanico de posibilidades, no logró señalar la letra de esta manera, pues buscar alternativas, ¿no? Desde lo que tenemos en casa, les mencionaba que nosotros casi no hemos estado en terapias fuera, más bien han sido muchas en casa, y ha sido con lo que hay ahí, con lo que se me ocurre y con lo que a ver qué hay, qué se puede hacer con esto, entonces en casa se puede hacer. Y a los que son docentes también, ¿no? Así como que, pues darles más opciones y sal un poco al jardín o sal del aula y a ver qué podemos hacer más físico, más tangible, más con que se muevan los niños, ¿no? Claro, con la estructura y todo, pero pues que existen posibilidades y darles la oportunidad a los niños de demostrar que sí saben hacerlo, no de la manera en la que nosotros cuadradamente les pusimos esa opción y ya, ¿no? Claro, definitivamente. Y esta parte tan increíble de que pues cada cerebro es diferente, sea neurotípico o neurodivergente, cada cerebro funciona de manera distinta, aprendemos de manera diferente y ninguna está mal, al contrario, todas están bien, todas son válidas. Y qué alegría saber que contamos con docentes que lo ven de esta manera. Sé que no eres la única, sé que del otro lado allá con ustedes hay docentes que empiezan a pensar de la misma manera y por eso se me hace increíble que compartamos todo esto para seguir con más y más crecimiento en esta parte de la docencia. Muchísimas gracias, Rebe, por haber estado aquí con nosotros. No sé si quieras compartir algún punto más. Pues bueno, una experiencia que pasó hace poquito, ¿sí? Yo sembré plantitas en diciembre, en enero ya estaban grandecitas, ya habían crecido, entonces yo había tenido unos días así como medio tristes en esos días y llega uno de mis hijos, ve a mis plantitas y me dice, mira mamá, estás triunfando, y me quedé así como que, o sea, ¿por qué me lo dijo? No sé, no es una frase que yo normalmente les diga, pero digo, claro, o sea, empiezan a ver la vida de una manera donde el triunfo también significa que las plantitas hayan germinado, ¿no? O sea, es como abrirte, a eso me refiero, ¿no? Como abrirte las posibilidades. Y nunca me lo hubiera esperado, ¿no? Que dijera eso. Y entonces dije, claro, o sea, uno ve el triunfo, el aprendizaje o todo de una manera, pero existen muchos otros. Definitivamente, y qué gran aprendizaje, lo que a veces nosotros no vemos, o sea, como que nos sentimos de otra forma, pero nuestros hijos nos ven de otra forma por completo y la verdad es que vale muchísimo la pena también tomar en cuenta su visión, el cómo nos ven. Qué bonito, qué padre. La verdad, Rebe, nos dejas mucho en qué pensar, nos dejas mucho en qué trabajar. Muchísimas gracias. Y bueno, si a ustedes les gustó este episodio, por favor, no olviden dejar su comentario o propongan más temas como estos de su interés para seguir trayendo a más invitados como Rebe para que nos compartan más sobre su experiencia. Y recuerden que cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.